El manuscrito Voynich, para algunos un tratado de alquimia, para otros un manuscrito con información importante sobre la medicina medieval. Lo cierto es que este escrito es probablemente uno de los libros más enigmáticos de todos los tiempos, y esta es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y en esta oportunidad, para hablar sobre el manuscrito Voynich, tenemos a un viejo conocido de la casa, un auténtico maestro, Néstor Armando Alzate. Néstor, bienvenido a Mandrágora. Hola Alejo, para mí un enorme placer y como siempre un privilegio estar contigo, aquí para hablar de este tema apasionante. Muchas gracias, maestro, que a propósito quiero agradecerte públicamente la deferencia que tuviste conmigo la semana pasada y con buena parte de la comunidad aquí de Mandrágora asistiendo a esta tertulia de misterio que tuvimos la oportunidad de llevar a cabo en Bogotá. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia frente al público capitalino? Maravillosa, gente bellísima, muy cálida, muy afectuosa, me sentí supremamente bien, la gente maravillosa conmigo. Soy yo el que tengo que estar agradecido por esa invitación que me hiciste, por la forma como la gente me recibió, por la dinámica de la tertulia que yo creo que fue muy deliciosa, que fue edificante y divertida, y la calidad de la gente que nos acompañó. A todos ellos, a quienes forman parte de tu comunidad de Mandrágora Misterio, gracias por estar. Gracias por tanto afecto y tanta calidez. Muchas gracias, maestro. El honor para mí y para toda la comunidad, todas las personas que estuvieron ahí reunidos en Casa Magola el pasado jueves. Entrando en materia, Néstor, para algunos Voynich, probablemente el libro más misterioso, más enigmático de la historia, un manuscrito de aproximadamente 240 páginas, con un lenguaje muy extraño, para algunos un protoidioma muy relacionado con una lengua medieval ya desaparecida. ¿Qué nos puedes decir sobre el manuscrito Voynich? Para ti, ¿qué significa este libro tan misterioso? Bueno, yo creo que el manuscrito Voynich encuadra perfectamente dentro de todos los textos que alguna vez estuvieron en los estantes de la Biblioteca de Alejandría. Porque después de todas esas depredaciones, tanto de Julio César, que dicen no fue él porque era un amante de la cultura, un gran escritor, sino que sus tropas tal vez de manera inopinada le prendieron fuego a Alejandría porque había que tomársela y ahí se fue la Biblioteca de Alejandría. O no obstante, lograron salvar una muy buena parte de todos los textos de la Biblioteca de Alejandría, pero después vino Diocleciano. Hubo varias incursiones en las que fueron acabando poco a poco con los textos que allí había, hasta que el califa Omar, que llegó en el año 636, si no estoy mal, por esa época, dio la orden de quemar todo, y entonces le preguntaron qué razón tenía, y dijo, hombre, si eso está dentro del Corán sobra, y si no está dentro del Corán es falso. Acaben con eso. Y ahí terminó la Biblioteca de Alejandría, que cuando estaba Hipatia y a ella la desollaron viva en el 415, quemaron también muy buena parte de la biblioteca. Yo creo que todos estos textos hubo gente afortunadamente muy previsiva y de alguna manera tal vez todo lo que contenía la Biblioteca de Alejandría no lo tenían a la mano, sino que lo tenían en depósitos especiales y probablemente alejados de la misma biblioteca o en algún depósito secreto en el subsuelo, no sé en dónde. Y de ahí se perdieron demasiados textos que yo creo que habrían cambiado la faz del mundo
de no mediar esa mano de los hombres de negro, porque es que los hombres de negro han existido a lo largo de toda la historia y ellos estuvieron ahí presentes también. Podrían encuadrarse como hombres de negro los mismos esbirros de Julio César o del califa Omar o de Diocleciano, y por eso desaparecieron de la vista. Afortunadamente muchos de ellos con el paso del tiempo han ido filtrándose de a poco, pero era que el conocimiento que había ahí necesariamente, yo soy un no ferviente, pero sí creo y de manera razonable, que en efecto la Atlántida existió y que todo ese conocimiento que había en la Atlántida llegó a Alejandría y luego se fue perdiendo, pero ahí se contenían secretos tan importantes como la construcción de la bomba atómica, por ejemplo. Recordemos que después de eso también, por sus propios medios, muchos sabios griegos, Eratóstenes de Cirene, pudo decir que la Tierra era redonda y dar el tamaño de la Tierra, la circunferencia y demás. Creo que fue Filón de Alejandría que habló por primera vez del átomo, Demócrito de Abdera que habló del átomo. Y todo esto ya lo conocían los antiguos. Lo que pasa es que con la Edad Media se fue perdiendo, mientras que la cultura árabe llegaba a la cima, se iba perdiendo el conocimiento de la cultura occidental. Y entonces estos textos desaparecieron de la vista, pero luego, si no estoy mal, en un monasterio, el duque de Northumberland Sí. entró a saco y se encontró este documento que después de tenerlo en sus manos, desapareció otra vez para reaparecer mucho más tarde, pero en el siglo XVI, de manos o que fue a caer en las manos de Rodolfo II, el emperador de entonces, y que un personaje muy extraño, John Dee, lo tuvo en sus manos y era criptógrafo y esteganógrafo, que pudo ver como estos documentos. Y hay quien afirma que ni siquiera pues procedían de la Biblioteca de Alejandría, aunque yo creo que sí, que simplemente luego cayeron en manos de Roger Bacon, por allá en el siglo XIII, y él, que era un mago, que fue un hombre que predijo el microscopio, el telescopio, los barcos propulsados por motores, los automóviles, las máquinas voladoras, Roger Bacon. Sí. Tuvo en sus manos este documento, pero lo estimó tan supremamente peligroso que al parecer estaban escritos en principio, algunos dicen que en arameo o en otra lengua antigua, y él simplemente lo tradujo a algo que no se sabe cómo él lo aprendió, pero que es lo que se llama el lenguaje enoquiano. El lenguaje que enseñó Enoc, o sea, antes del diluvio, y que solamente unos cuantos iniciados tenían acceso a él, y parece que Roger Bacon lo conocía, y él llevó ese texto, que era eminentemente peligroso si caía en manos de cualquier tonto, y simplemente para guardarlo de esos ambiciosos que podían utilizarlo mal, simplemente lo tradujo en lenguaje enoquiano y ahí lo selló. Ya nadie más pudo volver a saber qué era lo que realmente decía. Y John Dee se esforzó y encontró algunas claves, pero llegó a la conclusión de que era lenguaje enoquiano al que él no tenía acceso. El manuscrito Voynich, que se llama así porque en 1912 un librero llamado Wilfred Voynich se lo compró a unos jesuitas porque el documento fue a parar al colegio jesuita de Mondragón en Frascati, Italia, y ahí lo compró Wilfred Voynich. Que es gracias al apellido de este señor Wilfred Voynich que se conoce este libro tan enigmático, Néstor. Aunque algunos dicen que es la clavícula de Salomón, ¿no? Dicen que es un texto escrito por Salomón también, que luego lo encontró Bacon, pero no, qué pena que te interrumpí, sigue. No, Néstor, es que es muy interesante lo que nos comentas, porque bueno, con el paso de las décadas
se han tejido una serie de especulaciones. Ha habido una gran cantidad de historiadores, de criptógrafos, de personas expertas en lenguaje cifrado que han intentado pues dar con el significado del contenido de esta obra, que a propósito ustedes en este momento van a ver unas imágenes que voy a poner en postproducción. Es básicamente un compendio de una serie de extraños dibujos, de figuras como una especie de recetario, unos dibujos de anatomía con un lenguaje muy extraño, una estructura bastante llamativa, algunos símbolos astronómicos. Unas especies vegetales desconocidas. Exactamente, desconocidas, al menos en los últimos siglos. Y al respecto, Néstor, hay una investigadora británica, Edith Sherwood, una mujer que pues ha estado analizando este estudio desde hace más de una década, y ella se atreve a afirmar que el libro en parte fue obtenido por Roger Bacon, luego incluso por el mismo John Dee, y que por cuestiones de el trasegar de los libros en la época medieval y posteriormente en el Renacimiento, pudo haber caído en manos de Leonardo da Vinci, y parte de uno de los hombres más geniales de la historia de la humanidad, parte de su obra pudo haber estado consignada de forma críptica en este manuscrito Voynich. ¿Tú qué piensas sobre esta teoría, Néstor? ¿Crees que es posible que un genio como Da Vinci pudo haberle metido mano a este libro, o simplemente son especulaciones? Mira, es que, Alejo, cualquier cosa es posible. Regularmente cuando estamos frente a este tipo de objetos o de textos o de cosas por el estilo, regularmente alrededor de él se tejen demasiadas conjeturas, demasiadas hipótesis. No sería extraño que hubiese estado en manos de Leonardo. Ahora la pregunta es, ¿Leonardo conocía el lenguaje enoquiano? Sí, es probable. Leonardo pertenecía a grupos iniciáticos. De hecho, inclusive se llega a decir que él fue uno de los grandes maestros del priorato de Sion, después de que desaparecieron los templarios, que tenía acceso a un conocimiento sibilino y oculto, y que tal vez por eso él era un gran polímata, es decir, dominaba todas las áreas de la ciencia, era un anatomista, ingeniero, en fin, ya suficientemente conocemos eso. Y por eso no sería extraño que también tuviera conocimientos de esteganografía, es decir, desencriptar textos que son absolutamente imposibles de ser desentrañados por cualquier persona. Y una pista para creer que eso fuera posible era el hecho de que Leonardo escribía en espejo, es decir, escribía al revés. Al revés. Como cuando ves la ambulancia, que vas manejando y viene atrás de ti una ambulancia, si vos ves de enfrente la ambulancia, ves que la palabra ambulancia está escrita en la trompa del carro, que llaman, está escrita de derecha a izquierda, ¿cierto? Sí. Y solamente cuando estás en tu carro, lo ves por el retrovisor, lees perfectamente ambulancia, que ahí te aparece de izquierda a derecha. Y entonces él, no se sabe si por el hecho de que fuera zurdo o simplemente porque no quería que mucha gente tuviera acceso a sus notas, escribía en espejo. La pregunta es, bueno, era algo, es decir, no es nada del otro mundo escribir en espejo. Es decir, no es nada del otro mundo en cuanto a interpretarlo. Vaya, pues usted intente escribir en espejo. No estoy diciendo que sea fácil, sino que es más fácil desentrañarlo si uno encuentra la clave del espejo. Si él tenía esa capacidad, ¿quién dice que no tenía capacidad de esteganógrafo para poder descifrar estos textos? Está perfectamente dentro de lo posible. Sin embargo, a mí me queda una inquietud. Si él realmente tuvo acceso a estos documentos, si estos documentos eran de una importancia y de un conocimiento tan trascendental, ¿por qué, si bien es cierto, él concibió el aeroplano, la cadena de la bicicleta, supo manejar los pernos y tuercas, en fin, hizo un montón de cosas y pudo hacer un tanque que era como una especie de erizo
la ballesta múltiple, todo ese tipo de cosas, ¿por qué no alcanzó a desarrollar, por ejemplo, conceptos como el aeroplano, si conocía perfectamente la mecánica de vuelo de las aves y se había concebido un aparato que le permitiera volar? ¿Y por qué no lo hizo? Algunos responderían que no tenía los medios, es decir, la tecnología para hacerlo, pero que conocía sabía cómo se hacía, pero no tenía a la mano, por decir algo, el concepto de motores de combustión interna, de la gasolina, pero conocía los conceptos de aerodinámica, de cómo podían construirse un aparato de estos. Es decir, él sabía que se podía hacer, pero no tenía los tornillos y las tuercas pues para hacerlo. ¿Ya? Entiendo. Entonces, ahí se preguntaría uno, bueno, si conocía esto y tenía acceso al documento Voynich, ¿por qué no lo había hecho? Probablemente de ahí trajo algunas ideas, pero no tenía herramientas ni tecnología para hacerlo. Tendría que empezar por inventarse toda la tecnología suficiente para poder fabricar un artilugio de estos. Pero sí, para mí es probable, es posible. Una probabilidad muy interesante, Néstor, y algo que nos comentabas hace unos minutos y que realmente me dejó sorprendido porque había oído esa hipótesis, pero no la conocía a profundidad, de cómo Salomón pudo haber estado detrás de la autoría o parcialmente de consignar parte de su conocimiento en este manuscrito Voynich. Bueno, para las personas que de pronto han oído de un libro, como lo decía Néstor, La clavícula de Salomón, un libro de alta magia, al menos en el medievo, se concebía como un grimorio muy importante, un compendio de hechizos, un compendio de conocimiento antiguo. ¿Tú crees que Salomón también pudo haber estado detrás de este libro? Es decir, detrás del libro Voynich yo creo que pudo ser. Es decir, volvemos al cuento, esto todo está dentro del terreno de la especulación. Pero no quiero decir que Salomón hubiese escrito la clavícula de Salomón, sino que la clavícula de Salomón es un libro al que le pusieron ese título, tal vez recurriendo a conocimientos antiguos del mismo Salomón. Él era un sabio, probablemente era un hombre que hoy lo llamarían, o que en aquella época habrían dado en llamarlo hechicero, mago, brujo, de pacto con el demonio, pero que visto a la luz de hoy simplemente sería un científico con conocimientos alquímicos que habría logrado hacer cosas grandísimas, que por qué no, él habría bebido todo ese conocimiento también de los secretos atlantes. Hoy, es decir, en la Edad Media, necesariamente, como sucedió con Silvestre II el Papa, que fue el que terminó el milenio, el primer milenio, decían que era un brujo. No, él era un alquimista, era un tipo científico que conocía secretos que los demás no conocían. Y como en aquella época, aquello que no podían entender necesariamente provenía o de Dios o del demonio. Y por lo tanto, Salomón también cargó con ese lastre, como Silvestre II, como San Alberto Magno, y otros tantos como el mismo Roger Bacon, es decir, tantos adelantados a su época que tenían tanto conocimiento que como ni siquiera el clero o la clase, ni la clase dominante ni el clero entendían realmente qué era lo que eran capaces de hacer, entonces caían en la categoría de brujos y hechiceros. Eso que tú has comentado me parece maravilloso, Néstor, porque claramente al menos hay una tendencia en el pasado a satanizar a aquellas personas que quizás manejaban un conocimiento vedado, algo quizás que no era ni manejado ni tampoco controlado por el clero. Y como tú bien apuntabas, en este caso, no solamente por Salomón, sino por otros importantes personajes de la historia, han cargado como ese lastre tan importante. Hay una teoría muy exótica. Permíteme, te voy a leer algo aquí. Lo que pasa es que tengo aquí un libro delicioso, enseguida te lo voy a mostrar. No tengo nada que mostrar de este libro porque está más desbaratado. Roger Bacon tenía en su poder un documento que según él había pertenecido al rey Salomón y que contenía las claves de los grandes misterios. Este libro, compuesto de rollos de pergamino, fue quemado en 1350 por orden del Papa Inocencio VI. No, es que te voy a mostrar.
Pues no, lo que te va a mostrar es nada, mira. Es un libro viejo, mírale las páginas, están desbaratadas. Pero una maravilla el conocimiento que tiene esa obra, Néstor. Que este libro, pues no, yo he aplazado, yo no sé si es que yo también estoy sufriendo ya de ¿cómo es que se llama, hombre? Del que aplaza, ya se me olvidó, hombre. Bueno, en fin. ¿Procrastinación? Sí, procrastinación. Y tengo un montón de libros así que son hojas sueltas, ve. Son hojas sueltas. Y digo, bueno, esta semana sí voy, ve, libros sueltos. Ve. Y entonces tengo que mandar a que me los empasten. Aquí tengo otro también que es una delicia, pero mira, está desbaratadito, ve, por partes, ve. Eso en partes, mira, ve, hojas sueltas, pero los trato como bueno, como una joya. Este libro del que te estoy hablando, ojalá lo pudieras conseguir, no sé si se consiga, pero te lo recomendaría, y se lo recomendaría a ustedes. Es un libro de Jacques Vergier, el mismo del Retorno de los Brujos. Por favor. La diferencia es que este es escrito en solitario por él, y se llama el libro de los hechos condenados. Es un poquito fortiano también, los libros condenados. Bueno, aquí está el título que te lo voy a mostrar así. Ese es un libro más elemental. Te digo pues que vos pasas por cualquier libro viejero y lo mirás y vos decís, ¿eso qué es? Pero hay que ver. Que dice, los libros condenados. Ve, esto es todo lo que tengo de este libro. Y entonces, aquí él habla justamente de estos libros condenados y le dedico un capítulo muy especial al documento Voynich. Y de ahí pues me he nutrido y tengo otros libros que hablan sobre el documento Voynich, el libro de Helen Blavatsky y otros tantos que hablan sobre esto. Pero esto es muy especial porque además Vergier tuvo una característica, él era criptógrafo también, esteganógrafo. Él durante la Segunda Guerra Mundial trabajó al servicio de los aliados descifrando contenidos extraños. Pero bueno, te saqué de todo el cuento como siempre me ocurre. No pasa nada, maestro. Me tiro en la batique cuadros, pero seguí. Pero te quería leer esa partecita. No, y muy puntual, puntual, Néstor. Mira lo que dice aquí. Bacon dice también, el que escribe sobre cosas secretas de manera que no se oculten al vulgo es un loco peligroso. Esto lo escribió aproximadamente en 1250 Roger Bacon. A continuación explica el método de escritura secreta que requiere en particular el invento de letras que no existen en ningún alfabeto. Probablemente lo empleó para la traducción en clave del que podríamos llamar documento Salomón, pero que es más cómodo denominar manuscrito Voynich. ¡Wow! Qué buena referencia, Néstor. Muy interesante ese aporte que nos dabas y yo creo que nos va dando más luces respecto a este gran enigma detrás de este manuscrito Voynich. Hace prácticamente una década, Néstor y espectadores, un botánico, Arthur Tucker, un hombre que hace parte de la Universidad Estatal de Delaware, examinó el contenido de este manuscrito y para mí propuso la teoría más exótica. Sin embargo, pues quiero conocer tu opinión. Para Arthur Tucker, el manuscrito Voynich pudo haber provenido de origen mesoamericano, es decir, contener parte del conocimiento de la medicina, por así decirlo, de la protociencia, si es que me permiten utilizar esa licencia, de algunos pueblos precolombinos, de algunos de estas culturas que surgieron en esta parte del mundo. Néstor, es muy descabellado incluso pensar que quizás este manuscrito Voynich pudiese contener parte de este conocimiento. No es descabellado, y no es descabellado tampoco, es decir, yo no lo creo tan alegremente, pero tampoco lo descalifico, porque vuelvo con mi cuento. Si la gliptoteca de Ica, si allí se encuentran ideografías en petroglifos, pues en piedra, sí, de alguien haciendo un trasplante de corazón y una operación de cerebro, pues abriendo una trepanación, ¿por qué no podría ser cierto esto? Si allí se encuentran
hombres cabalgando sobre dinosaurios, y que decían pues que no, que es Uchuco, que es uno de los que dicen que un campesino al que acusan de haber hecho todas esas falsificaciones, y primero para uno hacer 10.000 piedras se gasta toda una vida para esculpir 10.000 piedras. Segundo, para tener ese conocimiento y los trazos que se ven pertenecen a los mismos autores, porque daría a uno la sensación de que pertenece como a un estilo de dibujo, es imposible. Entonces, si allí encontramos que hacen trepanaciones cerebrales, que hacen trasplantes de corazón, que se ven hombres cabalgando sobre dinosaurios, ¿por qué no podríamos llegar a pensar que en efecto el conocimiento era tal que pudo llegar de los mesoamericanos? Pero vuelvo entonces con el otro cuento, hombre Alejito, y es que todo esto nos lleva a una parte. Este conocimiento no pertenece aquí o allá o allá o acullá. Es un conocimiento universal. Sí. Que si se quiere y aceptamos, por ejemplo, conceptos como la Atlántida, tendríamos necesariamente que reconocer que entonces pertenecen a civilizaciones antiquísimas, y volvemos al cuento de Lemuria, Gondwana, Mu. Y llegamos a la conclusión de que hubo muchas otras humanidades que lograron adquirir un crecimiento tecnológico inconmensurable que aún hoy nosotros no hemos podido llegar a ello. Y que simplemente cuando, no sé si por la tectónica de placas o por esos desastres universales, o como se nos dice la Atlántida, que desapareció en una tarde y una noche, que a Lemuria se la engulló el Pacífico, que pudieron ser producto de conflagraciones atómicas, y entrarían en escena entonces los vimanas de los hindúes. Todo este tipo de cosas nos lleva a la conclusión de que hubo un momento en que todo ese conocimiento estaba concentrado en una sola parte, es decir, salió o tiene la misma génesis todo ese conocimiento, que probablemente fuera irrigado hacia determinadas latitudes del planeta, probablemente en un esfuerzo desesperado por salvar el conocimiento ante la inminencia del desastre, que entonces empezaron a salir expediciones hacia América a través de la Polinesia o a través del estrecho de Bering, que fueron a Egipto. Es decir, que todo este conocimiento llegó a distintas partes a las que, por razones obvias, más adelante no podrían llegar, por las enormes distancias que existían ya entre esas culturas, mediando océanos enteros como el Pacífico o el Atlántico, pero que ya ese conocimiento estaba aquí en una época remotísima, o que se deberían a esos viracochas que llegaron por el mar, hombres blancos, bonitos, de ojos azules, barbados, que fueron la perdición de los aztecas y de los incas, porque estaban esperando el regreso de esos dioses, y aparecieron estos españoles torvos, y con ellos simplemente asumieron que eran dioses y se entregaron mansamente. Es decir, con todo esto, con esta digresión que estoy haciendo, lo que quiero significar es que todo ese conocimiento estuvo, estaba y está, y que no procede de latitudes distintas, sino que tiene una misma génesis, una misma fuente, y que llegó a distintas partes y probablemente de manera culturalmente fueron adquiriendo otras formas, se fueron adaptando, pero que nacen de una fuente primigenia, o lo que llamarían la fuente primordial. Por eso no me extrañaría que el documento fuera también de Mesoamérica. Es decir, claro, cuando hablamos de todo esto, Alejo, necesariamente tenemos que concluir que es que no somos los primeros, ni vamos a ser los últimos. Bueno, los últimos no vamos a ser, también vamos a desaparecer, pero todo ese conocimiento ya estuvo, está y estará. Muy interesante eso que nos comentas, Néstor, porque va de la mano de algunos teóricos que han postulado en los últimos años sobre la existencia de una civilización madre que, como tú bien comentabas, pudo haber gestado ese conocimiento. Esa es la expresión, civilización madre. Esa es. Que se difundió
en un pasado muy remoto y cuyos ecos tenemos como a modo de rompecabezas en algunas piezas, ya sea en estructuras como las pirámides de Egipto o en manuscritos tan exóticos como este manuscrito Voynich del cual estamos hablando. Y finalmente, Néstor, la última hipótesis, al menos el estudio más reciente, a propósito, este libro, de acuerdo a la datación de algunos científicos, habría sido creado entre 1404 y 1438, es decir, en la primera mitad del siglo XV, al menos el tipo de papel y la forma en la que se creó. Ahora el conocimiento sería otra cosa, que es en cierto modo lo que estamos analizando acá. Y un especialista en criptografía, Nicholas Gibbs, un hombre quien hace parte de un pool literario de hombres que expertos en esteganografía, también en criptografía, y este hombre redactó un artículo en 2017 donde comentaba que al menos para él, de acuerdo a sus estudios y demás, este manuscrito Voynich sería un tratado de medicina medieval, en este caso enfocado en dolencias de las mujeres de la época, y se redactó en un protolenguaje medieval ya desaparecido. ¿Qué opinas de esta versión oficial, Néstor? Yo no la creo, no la creo. Yo pienso que el documento, pues, o el manuscrito Voynich, sí tiene una enorme antigüedad y que puede incluir esos tratamientos de los que estás hablando, el hecho de que aparezcan especies vegetales que no conocemos y aparezcan más de 400 figuras, entre las cuales muchas mujeres, y que se podría pensar que es un tratado de medicina. Yo diría que contiene también un tratado de medicina, pero no es un tratado de medicina, sino que yo creo que contiene muchísimos secretos. Yo pensaría que contiene secretos tan importantes como la bomba atómica, la forma de construir la bomba atómica, armas de una letalidad impresionante. Creo que contiene también elementos que nos indiquen que se podrían fabricar aviones, o por lo menos ya era un concepto conocido de los bimanas, y yo creo que también lo incluye ahí. Es decir, yo lo que siento es que, armas químicas. Exactamente. Es decir, más allá de esos vegetales que se encuentran, hasta qué punto son armas químicas. Es decir, yo no creo en la teoría de que haya sido en 1440, dijiste, ¿cierto? Algo así. Sí, 1404 a 1438, supuestamente. Eso. Yo no creo en eso. Yo creo que esto viene, y que fue Roger Bacon el que compiló eso y lo puso en lenguaje enoquiano. Y entre otras cosas por esto. Porque por más que se ha tratado de descifrarlo, no se ha encontrado quien le ponga el cascabel al gato, hasta que llegó un tipo llamado William Newbold en 1919. Le llegaron unas fotocopias a este, que era profesor de la Universidad de Pensilvania. En aquella época él contaba 54 años. Y él, que era un esteganógrafo, al parecer sí tenía conocimientos de lenguaje enoquiano. Y en 1921, estoy tomando los datos de aquí, de este libro al que te estoy hablando, comenzó a dar conferencias sobre sus descubrimientos y a afirmar que en efecto fue escrito por Roger Bacon, que tenía la impronta de Roger Bacon, el lenguaje, el texto y los conocimientos. Y habla él, Newbold, de que ahí consigna que Bacon conocía la estructura de la célula, la formación del embrión a base del esperma y del óvulo, y que además tenía conocimientos implícitos del ADN, Roger Bacon. Y lo dice este señor William Newbold, que era un catedrático de la Universidad de Pensilvania. Pues resulta que él, al parecer, encontró la clave para descifrarlo de ese lenguaje enoquiano y comenzó a trabajar en eso, y parece que adelantó mucho y alcanzó a descifrar partes del manuscrito Voynich. Pero resulta que aparecieron los hombres de negro. Nuevamente. Parece que lo intimidaron de una manera tal que él hizo mutis por el foro, empezó a cambiar la historia y a decir que
este documento o que las claves de este documento no se podían encontrar, que él estaba equivocado, que definitivamente era tan intrincado ese lenguaje que nadie podía descifrarlo. Pero fue porque estuvo amenazado. Aquí, dice aquí, te lo voy a decir, no solo en los medios eruditos, sino también entre el gran público. Una mujer cruza todo el continente americano para suplicar a Newbold que expulse al demonio que lo persigue utilizando las fórmulas de Roger Bacon. Estoy leyendo algo así, pues muy... Dice, pero también hay algo que objetar. El método de Newbold no resulta comprensible. Se tiene la impresión de que Newbold hace marcha atrás. No se consigue elaborar nuevos mensajes utilizando su método. Ahora bien es evidente que debería funcionar en ambos sentidos un sistema de criptografía. Cuando ya tiene las claves, él muere en 1926 y se llevó el secreto a la tumba. Pero que había traducido parte del manuscrito Voynich es un hecho. Desapareció todo lo que él había traducido, todo lo que él había descifrado, porque lo intimidaron de tal manera que llegó un momento en que lo amenazaron de muerte. Él se retrajo, se escondió por allá, pero como realmente no pudieron contra él, entonces simple y llanamente, que este es uno de las fórmulas preferidas de los hombres de negro, empezaron a ridiculizarlo y a desacreditarlo hasta dejarlo con la imagen de que era un patán. Ese fue el último gran intento para descifrar el manuscrito Voynich, que Verguier, entre otras cosas, plantea de que este documento existe. No sé si sabías que existe. Está en una bóveda en Nueva York. En una bóveda en Nueva York. Porque fue comprado por un anticuario llamado Hans Kraus. Hans Kraus lo compró. Primero lo compró Wilfried Voynich en 1912 en ese colegio jesuita de Mondragón en Frascati, en Italia. Y luego lo compró Hans Kraus, que era un anticuario, y lo tiene a la venta. Ojo, lo tiene a la venta. Lo tiene a la venta quien tenga, pues decían, este libro lo escribió Jacques Verguier en los años 70. Y ahí aparecía también otro personaje que era William Friedman, un experto en criptografía militar, que ya lo tendrías referenciado también, y dice que el mensaje es eminentemente noquiano y que está hecho en un lenguaje totalmente artificial. Ya te digo, el librero Kraus lo compró y lo tiene depositado en una bóveda en Nueva York. Inclusive decía que el que ponga $160,000 en aquella época sobre la mesa se lleva el documento. Pero a nadie le interesa. De hecho, por eso, porque no ha podido ser descifrado y porque ni siquiera otro personaje muy extraño, muy oscuro por allá de la Edad Media, relativamente contemporáneo con Roger Bacon, el abad Tritemo, que es otro de esos personajes extraños, también tuvo acceso a este documento y también parece que pudo descifrar un poco. Lo cierto del caso es que dice Verguier que definitivamente este documento no ha sido destruido por una sola razón, porque no hay nadie que lo pueda descifrar. Y está en una bóveda de un banco en Nueva York y pertenece a Hans Kraus, un anticuario que, tengo entendido, ya murió, pero sus descendientes sostienen la caña, es decir, dicen que lo venden a quien lo quiera comprar. La otra pregunta es, ¿por qué no lo han comprado? Hoy en día hay millonarios, Néstor, que perfectamente eso lo pueden pagar con lo de la menuda del bolsillo. Así fuera para tenerlo simplemente guardado en su biblioteca. Así fuera nada más por tener un trofeo. ¿Por qué no lo han vendido? ¿Hasta qué punto también adquiere un manuscrito de estos un aura? A ver, sí, digámoslo, un contorno de manuscrito maldito. Sí. Yo creo que sucede un poquito con él lo que sucede con el Necronomicon. Eso te iba a decir, sí. Son documentos que
Nadie los quiere tener, son papas calientes. Que el solo hecho de estar en contacto con ellos, ¿qué tipo de desgracias pueden acarrear? Todavía el ser humano maneja ese tipo de pensamientos que por lo demás no son, no son una tontería, sino que tiene su cuento. Es decir, ahí hay una energía que es supremamente pesada. No sé si tocar el documento, no sé si leerlo o buscar alguna palabra que puede ser un mantra. No sé, hay un montón de cosas que ni siquiera Helen Blavatsky se le metió a ese documento, lo que nos está indicando que es una cosa supremamente extraordinaria. Y como tú comentas, Néstor, no solamente Blavatsky, el mismo Aleister Crowley, muchos grandes ocultistas evitaron relacionarse con ese documento porque claramente, me atrevería a decir que de verdad es uno de los libros más enigmáticos de la historia. Parece que tuviera algo muy, muy especial, un conocimiento muy vedado. Néstor, de verdad, muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio, por brindarnos tu conocimiento, tu tiempo, invitar a los espectadores aquí de Mandrágora, a tu canal Néstor Armando Alzate Ilógico, más de 120,000 suscriptores, Néstor, de verdad, amigo, el mérito, el fruto de tu trabajo, maestro. Pasamos de 131,000 ya. Ya, wow. Sí, pasamos ya de 131,000. Amigo, gracias por eso y los invito a que visiten mi canal, Néstor Armando Alzate Ilógico, como dice Alejito, gracias por tu generosidad de siempre. Y te recomiendo, si puedes conseguirte este libro, consíguetelo. Se llama el libro Los libros condenados. Los libros condenados. Jacques Vergier. Lo consigues en anticuarios. Este tesoro, mejor dicho, lo tengo así como que ya se va a diluir, pero lo sigo teniendo ahí porque es un soberano tesoro. Inclusive aquí también habla del Necronomicon y habla de otros manuscritos muy interesantes. Como él es este ganógrafo. Bueno, amigo, gracias por la invitación. No, maestro, a ti. No, a ti, gracias de verdad por el conocimiento, por la sapiencia. Ya saben, libro recomendado, Los libros condenados de Jacques Vergier, para que lo busquen, si lo pueden encontrar por ahí, sobre todo en esas librerías antiguas aquí en Bogotá, hay algunas en el centro de Bogotá, Los libros condenados de Jacques Vergier. Y si alguno de tus seguidores lo logra encontrar, que te lo haga llegar, hombre, aunque sea por favor. Una fotocopia. Por favor, qué maravilla poder tener acceso a esta obra, maestro. Muchísimas gracias. Ya saben, suscríbanse a Néstor Armando Alzate Ilógico, más de 130,000 suscriptores. Y como siempre digo, para terminar este espacio, si llegaste hasta el final del video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Eso me ayuda mucho. Y nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.